Hola, buenas tardes, soy Paula y junto a mi compañera vamos a presentar nuestro trabajo final. Vygotsky nació en 1986 en Rusia. Fue un psicólogo que se destacó por estudiar los procesos psicológicos de la conciencia, en la cual la conciencia era su objeto de estudio. Además se determinó que era de carácter genético, es decir, que tenía como fin el explicar los procesos en transformación. Su investigación se basó principalmente en el origen, en el desarrollo y la interdependencia de los procesos psicológicos. Además, utilizó 4 niveles de análisis, que era el filogenético, el ontogenético, el microgenético y el sociohistórico. Estos procesos psicológicos se dividen en dos, es decir, en elementales y en superiores. Los elementales dependen de la línea natural del desarrollo. Es decir, que nosotros nacemos con estos procesos, como por ejemplo la memoria, son innatos, tienen función de supervivencia y no utilizan instrumentos de mediación. Por otro lado, están los procesos psicológicos superiores. Estos se desarrollan en un entorno sociocultural y se originan en la interacción humana. A diferencia de los elementales, son conscientes, voluntarios y utilizan designios como instrumentos de mediación. Se dividen en dos tipos, en rudimentarios y avanzados. Los rudimentarios surgen a partir de la interacción entre individuos donde comparten un lenguaje oral. Un ejemplo de esto puede ser, propiamente dicho, el habla, y los avanzados son donde comparten los individuos un lenguaje escrito, por ejemplo, en el colegio, donde adquieren el aprendizaje, la inteligencia, el pensamiento, etc. Para entender la teoría de Vygotsky, nos encontramos con 3 palabras claves en su obra: sujeto, cultura y semiosis. Con sujeto hace referencia al ser humano, que es atravesado por diversos cambios y procesos que contribuyen a su desarrollo. La cultura como un factor fundamental en el desarrollo del aprendizaje del ser humano, ya que las prácticas culturales forman al individuo y a su vez la cultura aporta a la adquisición de los procesos psicológicos superiores. Y por último tenemos el concepto de semiosis, que hace referencia a la construcción de significados y a los signos. Los signos son agentes intermediarios en la actividad humana. Dentro de la teoría de Vygotsky también están los procesos de interiorización, que es la ley de doble formación, donde él dice que el desarrollo de la cultura del niño se repite 2 veces. Primero en lo interpsicológico y después en lo intrapsicológico. Cuando hablamos de inter es cuando el niño está inmerso en una sociedad, y cuando hablamos de intra es cuando el niño, de toda la información que recibió de la cultura, la procesa y la interioriza. Esto quiere decir que para tener los procesos psicológicos superiores se necesita de la cultura. Relacionamos la obra de Vygotsky con Brunner debido a que ambos autores centran su foco de estudio en el aprendizaje del ser humano, y ambos sostienen que el aprendizaje surge en un ámbito sociocultural. Como mencioné anteriormente, Brunner sostiene que la cultura es el marco para la construcción de significados, ya que ésta nos da una idea de actuar, juzgar y pensar. También incluye el yo agente, ya que forma la conducta humana. Estas son las intenciones que tiene el sujeto a la hora de actuar, que también están determinadas por la cultura. Por último, habla de los significados, que son construidos en sociedad, y explica que estos pueden ser expresados a través de la modalidad narrativa o paradigmática. Cuando hablamos de la creación de significados, hablamos de 2 modalidades de pensamiento, la narrativa y la paradigmática, que le va a dar la posibilidad al ser humano de organizar sus experiencias, como también el resolver problemas. La narrativa son relatos en base a lo que el ser humano aprendió en su vida, como por ejemplo la psicología, la historia. Son relatos también que pueden ser verdaderos como también falsos. En cambio, el paradigmático son relatos lógicos, es decir, que necesitan una verificación, y esa verificación no está vinculada con lo literario, como por ejemplo la química, la física o la matemática. A continuación, mostramos la bibliografía utilizada en el trabajo final. Muchas gracias por escucharnos y que tengan buenas fiestas.